Matemática, primer año. Triángulo rectángulo, conocidos un lado y un ángulo agudo. Bienvenidos jóvenes a otra teleclase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Ana Argueta y me acompaña Doris Ochoa. Bienvenidos jóvenes. Nuevamente en primer año de bachillerato. Hoy es una fecha especial, Doris. Yo iba a mostrar el libro, pero sí tienes razón y es importante recalcar esa fecha. ¿Por qué ahora es una fecha especial? Ajá, ¿por qué? ¿Qué celebramos este día? ¡Día del Maestro! Correcto, ¿lo escuchaste? Claro que sí, hoy es el Día del Maestro. Así que le mandamos un saludo muy especial a todos los docentes que nos están sintonizando por su ardua labor, por esa labor tan noble que siguen siempre de estar día a día con sus estudiantes, el estar compartiendo con ellos. En estos momentos ha sido difícil, pero siempre han estado constantes. Y sobre todo, estar con ellos en conjunto para el aprendizaje de las matemáticas, en especial a los docentes de matemáticas. Así que todos los alumnos que tengan contacto con su profesor o profesora, es momento de mandarle un mensaje, un saludo especial, felicitándolo por este día. Bien. Hoy sí. Hoy sí. Vamos a iniciar entonces. Preparamos nuestro libro de texto de primer año de bachillerato en la página 130. Recuerden que ya hemos iniciado una nueva unidad, estamos trabajando un nuevo bloque que es trigonometría. Antes de iniciar, vamos a necesitar, aparte del lápiz y el borrador que siempre utilizamos, la calculadora científica. Entonces preparen en su casa la calculadora científica. Si no cuentan con una, pero cuentan con un teléfono celular de estos inteligentes, también lo podemos utilizar. Luego vamos a ver cómo la tenemos que configurar. Bien. Doris, ¿estás lista para comenzar? Muy lista. Como siempre, nuestra clase la iniciamos con un problema. Estamos hablando de triángulos rectángulos, así que yo aquí he traído mi triángulo. Este ángulo mide 55 grados. Ah, es un ángulo agudo. Es un ángulo agudo. Este es el ángulo recto. Siempre que le ponemos este cuadrito indica que tenemos un ángulo recto, o sea, de 90 grados. A este lado le vamos a llamar B, la hipotenusa, y a este cateto le vamos a llamar A. Y de este lado conocemos la medida que es 3. Bien. Entonces, el problema a resolver es encontrar las longitudes de estos dos lados, este cateto y la hipotenusa del triángulo rectángulo. O sea que lo que necesitamos encontrar es cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Cuáles son los valores de A y B? Y B. ¿Sí? Conocemos uno de esos ángulos agudos, la medida de uno de esos ángulos agudos y la medida de uno de sus lados. ¿Qué podemos utilizar para resolver este problema, para encontrar esos dos valores? Déjame pensarlo un momento. Ya. Recuerdo que abordamos la clase pasada las razones trigonométricas. Exacto, en la clase anterior abordamos las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, es decir, nos fijábamos o tomábamos como referencia uno de los ángulos agudos y con él determinábamos ciertos cocientes a los que llamamos razones trigonométricas. Sí. Vamos a recordar cuáles son, así que Doris, ¿me ayudas con las razones? El coseno de un ángulo cualquiera, le voy a poner teta. ¿Cómo se definía? Se definía como el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cómo se define el seno? El seno de teta, en este caso, es el opuesto, la longitud del lado opuesto, entre la longitud de la hipotenusa. Entre la longitud de la hipotenusa. Y la tangente. La tangente era el opuesto sobre el adyacente.
¿Ya se las aprendieron los chicos? Me imagino yo, Anita. Yo espero que sí, que ya han estado practicando para aprenderse. Recuerden que tomamos como referencia uno de los ángulos agudos del triángulo. ¿De acuerdo? Ahora, ya recordamos cómo definimos cada razón, cómo utilizamos alguna de estas para encontrar el valor de A. Bien, como tú dijiste, tenemos todas las condiciones para aplicar las razones trigonométricas, porque tenemos el ángulo agudo, el triángulo es rectángulo y ya he definido o he recordado la definición de cada una de las razones trigonométricas. Ahora lo que debo de hacer es verificar o observar cuál de todas estas razones me sirve para encontrar los valores desconocidos que yo tengo. Muy bien. Veamos, si yo quisiera encontrar primero cuál es el valor de A, respecto a este ángulo, este lado es el lado opuesto. Este lado es el lado opuesto. Entonces tengo que seleccionar una de mis razones trigonométricas que me relacione el lado opuesto. ¿Qué otro lado tendría que aparecer? Tendría que aparecer el adyacente, porque en este caso no puedo utilizar una razón trigonométrica que me relacione la hipotenusa porque desconozco el valor de la hipotenusa. Entonces tiene que ser una razón trigonométrica que me relacione el opuesto y la longitud del lado conocido, que en este caso es la longitud del lado adyacente a este ángulo agudo. Muy bien. ¿Qué razón es esa? Opuesto y adyacente. La tangente. La tangente. En la tangente del ángulo se define como opuesto sobre adyacente. Y como dijo Doris, podemos utilizar el valor que ya conocemos del adyacente, ya tenemos el ángulo y solo nos faltaría encontrar el valor del opuesto. Entonces, el coseno, es la tangente. Ya me estoy confundiendo yo también, tanta cosa. ¿Como lo tienes ahí arriba? Sí, como lo tengo aquí arriba. La tangente de 55 grados, aquí va a ser igual. A la longitud del lado opuesto, que es A, sobre la longitud del lado adyacente, que es 3. ¿Cómo despejamos el valor de A en esta ecuación? Aquí observo que 3 está dividiendo, entonces puedo pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar. Nos quedaría A igual a 3 por la tangente de 55 grados. Este ángulo no es de los ángulos notables que se estudiaron en clases anteriores, que son 30, 45, 60, cuyas razones nos podríamos aprender. Así que como no conocemos la medida, vamos a utilizar la calculadora científica. Para eso era que la íbamos a necesitar. Solo que hay que tener cierto cuidado cuando se utiliza la calculadora. Bueno, la enciendo primero. ¿Y qué es lo que tengo que tener cuidado al utilizarla, Anita? Primero hay que identificar dónde están las razones que nos van a servir. No me digan que ya. Sí, está funcionando. Se quedó dormido un ratito. Sí. En la calculadora científica aparecen estas tres funciones: seno, coseno, tangente. Sin, cos, tan. Sin es la del seno, cos es la del coseno, tan es la de la tangente. Entonces esas tres funciones son las que vamos a utilizar. Otra cosa muy importante es que tenemos que tenerla configurada para utilizarla en grados. ¿Cómo lo sé? Yo observo aquí que está un cuadrito negro con una letra. ¿Qué letra tiene? Esta tiene la letra D, observen. Si la calculadora tiene el cuadrito con la letra D, significa que está configurada para ser utilizada con grados. ¿Y qué pasa si no está con la letra D? ¿Qué pasa si no está con la letra D? Aquí está con la letra G. G. Entonces hay que configurarla para ingresar grados. Lo que hacemos es, buscamos la tecla que se llama mod, o mode, se lee, leeríamos en español. Presionamos esa tecla 2 veces. A la segunda vez aparece deg, rad, grad.
seleccionamos 1. Listo. Ah, ¿les quedó claro, chicos? Bien. Sí. Continuemos. Esta información también se encuentra en la página 160 de su libro de texto. Así que si quieren volver a ver lo de la configuración de las calculadoras científicas, busquen esa página y allí les va diciendo paso a paso cómo ponerla de esta manera. Sí, porque puede hacer que si no está configurada de la manera correcta nos dé otro resultado. Exacto. Resultados que no son los que queremos. Bien. Ahora sí puedo calcular el valor de A, ¿verdad? Sí. Como tú dijiste, yo lo que debo de hacer para encontrar el valor de A es multiplicar 3 por tangente de 55, pero tangente de 55, este valor lo puedo obtener directamente de la calculadora. Entonces, en ese caso, sería 3 por tangente de 55. Y igual, y me da 4.28, aproximando. Vamos a aproximar hasta las décimas. 4.28, 4.3. No, está bien, Sí, sí, porque 4.3. 4.3. Entonces la longitud del lado A es 4.3. Ya tenemos uno. Bien, estaba fácil. Muy fácil. ¿Cómo podemos calcular ahora la longitud de la hipotenusa, que en este caso es B? ¿Qué razón trigonométrica podemos utilizar? Pues hacemos el mismo análisis. Vemos qué razón trigonométrica me relaciona. En este caso, el lado que conozco, que es 3, y la hipotenusa. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona el lado adyacente y la hipotenusa es coseno. Coseno. Coseno de 55 grados es igual al adyacente, que en este caso es 3, sobre la hipotenusa, que es B. Algo similar a lo que teníamos acá. Sí. Quiere decir que B es igual a, quiero ver, 3 sobre coseno de 55. coseno de 55 grados. Nuevamente tengo que utilizar la calculadora para hacer esto, Sí. esta operación. Entonces, en ese caso quedaría 3, no encuentro el 3 aquí, 3 entre coseno de 55, igual 5.23. 5.23. Pero aproximando 5.2. Listo. Esto era lo que nos pedía el problema, calcular los valores para A y B. Y lo hemos hecho utilizando las razones trigonométricas, utilizando en realidad aquellas donde se relacionan los valores que estamos buscando con los que ya nos proporcionan. Exacto. Eso es muy importante analizar, porque a veces podemos tener todas las razones trigonométricas y decir, voy a ocupar esta, pero previamente tenemos que hacer un análisis de cuál razón trigonométrica me conviene utilizar. ¿Qué te parece si ponemos en práctica esto? Me parece. Con otro ejercicio. Sí. Tal vez podemos utilizar otras cosas diferentes. Te lo voy a colocar de esa manera para que nos acostumbremos también a no ver a los triángulos rectángulos siempre en esta posición. Es decir, tenemos que reconocer dónde está el ángulo recto. El opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y los lados adyacentes a este pues son los catetos. Ya tenemos la medida de este ángulo, que es 70. La hipotenusa en este caso vale 10. Este lado es I y este lado es G. Ahora, como en el primer problema, hay que calcular los valores de I y de G, sabiendo que este ángulo vale 70 grados y este lado 10. Sí, a diferencia del anterior, observo que ahora el dato que yo conozco es el de la hipotenusa. Y allá conocía la longitud de uno de los catetos. Bien, Doris. Ahora te lo dejo a ti. Yo voy a agarrar la calculadora. Te la doy. Tú. Antes que se nos olvide,
Si en casa no cuentan con una calculadora científica, pero tienen un teléfono de estos inteligentes, también podemos utilizar la calculadora que está en el teléfono. Si nosotros lo ponemos en forma vertical, nos aparecen solo las operaciones básicas. Ponemos la calculadora en forma horizontal y noten que aparecen otras funciones extra en esta parte azul y está seno, coseno y tangente. En este caso la calculadora dice rad aquí arriba, quiere decir que no lo tenemos en grados. Para ponerla en grados presionamos donde dice deg. Ahora sí, podemos usarla para hacer nuestros cálculos. Vaya, ahora sí procedemos a encontrar cuál es la longitud del lado I, cuál es la longitud de este lado y de este lado, que en este caso es G. Nuevamente hago el análisis. ¿Qué dato conozco y qué razón trigonométrica me relaciona ese dato que conozco respecto al ángulo que me proporciona? ¿Qué relación trigonométrica me relaciona este 10 y digamos que quiero encontrar primero este, G? Este lado sería el lado adyacente al ángulo de 70 grados. Debo verificar entonces que tenga una razón trigonométrica que relacione la hipotenusa y el lado adyacente. Esa es el coseno. Coseno. Entonces coseno de 70 grados, porque ahora mi ángulo es 70 grados, va a ser igual a el adyacente, que en este caso es G, entre la hipotenusa, que vale 10. Qué fea me quedó esa G, la voy a volver a hacer. Oh, algo extraño. Sí. Ya nuestro borrador no borra bien. G entre la hipotenusa, que es 10. 10. Y ahora Hay que despejarla. Entonces G me quedaría 10 por coseno de 70. 70. Y ahí sí vamos a utilizar el celular, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo con el celular. Tenemos 10 por coseno de 70. Hay que usar los paréntesis aquí. Y nos queda 3.42. Pongámosle 3.4. Entonces G es 3.4. Ya tenemos G. Ya tenemos G. Ahora nos hace falta encontrar el valor de I. Voy a escribirlo aquí abajo. Muy bien. Primero hago el análisis. Ya iba a escribir y te fijaste, no había hecho primero el análisis. Sí, ¿cuál podemos utilizar en este caso? En este caso sería, respecto a este ángulo, este es el lado opuesto. Opuesto y hipotenusa. Hipotenusa. El seno relaciona el opuesto con la hipotenusa. Entonces seno de 70 es igual. El opuesto, que es I. Y entre la hipotenusa, que vale 10. 10. Y nuevamente despejo I, que queda 10 por seno de 70. ¿Cuánto es eso, Anita? Vamos otra vez. 10 por seno de 70. 9.39, 9.4. Si lo aproximamos a las décimas. Y es 9.4. Y listo. Hemos encontrado los valores para G y para I. ¿Ya notaron qué fácil es encontrar estos valores si conocemos las razones trigonométricas? Por ahí en 9º grado resolvíamos problemas así, pero usando el teorema de Pitágoras, que nos daban dos lados, teníamos que encontrar el tercero, y ahora podemos tener un ángulo, el valor de un lado, y encontrar los otros dos. Si tienes razón, como tú lo dices, ahí estrictamente teníamos información solo de los lados, y aquí sí ya tenemos información de lados y ángulos. ¿Te parece si modificamos un poco los datos y pensamos cómo resolver otro tipo de problemas que tiene que ver siempre con hacer uso de estas cosas? Veamos. Ahora voy a ponerlo en esta posición. Es un triángulo rectángulo.
Solo sé que este ángulo es el ángulo recto, este lado vale 2 y este lado vale 5. Ahora, no quiero encontrar el valor de la hipotenusa, sino cuál es la medida de los ángulos agudos. Ya pensaba que me decías cuál sería el valor de la hipotenusa y te iba a decir que utilizáramos el teorema de Pitágoras. Ah, no, eso ya lo pasamos, ya lo estudiamos. Hoy, ¿cómo encontramos entonces los ángulos? Por ejemplo, encontremos uno. Llamemos a este de acá teta. ¿Cómo encontramos el valor de teta y qué relación tienen estos lados con respecto a este ángulo? Bien, la herramienta que yo tengo en este momento son las razones trigonométricas. Claro. Entonces hago uso de ello. Ahora observo que la información que tengo es la longitud de dos lados, que respecto al ángulo proporcionado, uno es el lado adyacente y el otro es el lado opuesto. Una razón trigonométrica que relacione el opuesto con el adyacente es la tangente. La tangente. Tangente de teta va a ser igual a el opuesto, 5, 5, sobre el adyacente, que es 2. He aquí otro truco que vamos a aprender también usando la calculadora científica, y es que ya estudiamos las razones trigonométricas para los ángulos de 30, 45 y 60, pero aquí ninguna de esas razones nos daba 5 medios. Sí, tienes razón. Así que cuando no tengamos ninguna de las razones trigonométricas de los triángulos notables, vamos a utilizar la calculadora científica. Creí que tú lo ibas a hacer. En las teclas donde están las razones seno, coseno y tangente, arriba se encuentran unas letras amarillas con los mismos nombres, solo que con un -1 arriba. Entonces, vamos a activar esa función. Para activar la función, lo que hacemos es presionar la tecla Shift, que está acá. Incluso hasta tiene el color amarillo para ver que se activan esas funciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí, cuando ya tenemos la razón y queremos calcular el ángulo, vamos a utilizar esa tecla. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, voy a borrarlo, si me ayudas tú haciéndolo. Sí, ahora sí. En este caso, tendríamos que apretar esa tecla Shift, la tangente. Shift, tangente. Y 5 entre 2. 5 sobre 2. Voy a mostrar aquí cómo he ingresado esos valores. Y esto resulta 68.19, aproximando 68.2. 68.2 grados. Esa función, entonces, con esa función ingreso la razón y obtengo el ángulo. ¿Y tendrá algún nombre en especial esta función? ¿Así? Lo vamos a estudiar el siguiente año, pero se le conoce también como las razones inversas o las funciones inversas. Las funciones, solo para que lo tengan ustedes presentes. Sí, ahorita no vamos a entrar en lleno al estudio, pero sí sabemos que esas son inversas, funciones inversas. Ahora, ya tenemos el segundo ángulo acá, el primero de los agudos, diría el segundo del triángulo, 68.2. ¿Cómo podemos encontrar el tercero? Pues de manera similar. De manera similar. Lo único que ahora, si nombro al otro ángulo con otra letra, alfa, tendría que relacionar los lados que conozco. En este caso el opuesto sería 2 y el adyacente es 5. 5. Siempre utilizaría la tangente. Sí. Solo que ahora voy a invertir esto. Y la tangente del ángulo alfa va a ser el opuesto, que ahora es 2, y el adyacente, que es 5. Si usamos la función inversa otra vez, sería tangente inversa de 2 sobre 5. Les muestro cómo ingresé los valores.
y esto resulta 21.8. 21.8 grados. Sí. Listo. Hemos terminado con ese también. Qué gran trabajo hemos hecho. Ahora, volvamos a recapitular. Hicimos dos problemas donde conocíamos un ángulo agudo, una de las longitudes de los lados y encontramos las longitudes de los otros dos. El tercer problema teníamos las longitudes de dos lados y encontramos las medidas de los ángulos. ¿Y qué le pareció? A mí me pareció espectacular. Cómo resuelven muchas cosas esto, ¿verdad? Sí, espero que a los chicos en casa también les haya gustado mucho la clase y hayan aprendido y además que hayan recordado cómo están definidas las razones trigonométricas. Pongan en práctica sus conocimientos resolviendo la parte de problemas al final de la clase. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.